Muy buenas tardes, les saluda Pedro Tello con un reporte especial para Noticias Radio Sofando, y en esta ocasión pues vamos a hablar de una trama que pareciera de Agatha Christie, pero lamentablemente es una trama de la vida real. Todo esto comenzó en el año 2011, donde el señor Ángel Cipriangüeso, pues después de un reporte donde se dijo que había sido un accidente, pero de acuerdo a la mecánica de lesiones practicada en la autopsia se encontró que más bien todo esto correspondía a un asesinato. Después de que muriera el señor Ángel Cipriangüeso, le heredó un inmueble de alrededor de 32 millones consistente en un edificio de 6 departamentos y un local comercial, todo esto en Clavería, en la alcaldía Azcapotzalco. Se lo heredó a Diego Ricardo Salcedo de Tomás, y pues resulta que cuando Diego Ricardo Salcedo de Tomás quiso tomar posesión del inmueble, pues el señor José Julián Mirantes López, pues se le había adelantado porque en la notaría 222, pues al parecer hubo un fraude, porque se presentó una escritura con una mancha en lugar de huella digital. Entonces, todo esto, de acuerdo a las periciales practicadas, se encontró que esta escritura es presuntamente apócrifa, y sin embargo, después de todo esto, el señor José Julián Mirantes López ha cobrado rentas, no le ha permitido la posesión del inmueble al señor Diego Ricardo Salcedo de Tomás, y peor aún, después de que todo esto se fue a litigio hace 13 años, el magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos, pese a reconocer que la parte demandada, José Julián Mirantes López, no contestó en su momento, no presentó pruebas, pues resulta que con el proyecto de sentencia que se pretende votar este miércoles, pues resulta que le pretende, vamos a echar abajo todo el juicio, un juicio ya de 13 años, y todo esto pues es terrible porque se trata de una persona de 92 años, que si se le retrasa el juicio otros 13 años, pues resulta que lo estarían dejando en esta indefensión. Por eso hacemos este reporte especial, para darlo a conocer pues a las autoridades responsables, para que vean el proyecto de sentencia que está presentando el magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos, quien pertenece al tercer tribunal colegiado del primer circuito en materia civil de la Ciudad de México, y que de consolidarse esta votación, lo que estaríamos viendo es cómo se consuma un despojo de un inmueble de 32 millones en contra de Diego Ricardo Salcedo de Tomás. Entonces los invito a que platiquemos los detalles con el abogado litigante, el abogado Sandoval. Aquí quisiera recapitular un poco para que se pueda entender un poquito más, y también para poder apreciar algunas cuestiones. Se hablaba de varios delitos al principio, ¿no? Uno puede ser un presunto homicidio, ¿no? Sí. El otro es un fraude para las escrituras, por lo que entiendo, que hicieron fraudulentas unas escrituras. Lo siguiente es un fraude en el cobro de rentas de un inmueble que no les correspondía. Entonces, cuando menos yo ya conté 3 delitos. Y los que se derivan de ahí es el presunto fraude procesal, por no haber hecho las cosas en tiempo y forma, y por estarle dando un derecho al quejoso, bueno, más bien a la otra parte que estaba en rebeldía y que en su momento no atendió. Entonces estamos hablando cuando menos ya de 4 presuntos delitos. Sí, y la pregunta aquí es, lo que se fue a amparo, ¿por qué delito es? ¿O es por todos los delitos? No, se fue al amparo derivado de la sentencia de segunda instancia, en donde confirman la sentencia de primera instancia, pero al 50%, porque ordenan precisamente la nulidad de las escrituras públicas, ¿verdad? A través de un poder, porque nulifican el poder que el notario público, 222, le otorga a su sobrino, José Julián Mirantes López. Es donde está el fraude. Es donde está el fraude. Uno de los fraudes, ahí se declara que la huella digital del señor Ángel Cipriangüeso, ¿verdad?, no le es atribuible a la huella digital que se encuentra en el protocolo del notario, porque no tiene característica alguna en forma digital para poder hacer un estudio comparativo. Simplemente es una mancha de tinta puesta adrede para que el notario justificara que efectivamente fue el señor Ángel Cipriangüeso a su oficina a dar su consentimiento, voluntad
para llevar a cabo el poder falso y apócrifo. Porque el señor Ángel Cipriano nunca fue a la oficina del licenciado Ponciano López Suárez. Entonces el notario está metido en el fraude. Sí, claro. Totalmente. No, pero acuérdense que el notario fue presidente del Consejo de Notarios el año pasado. Sí. Del Colegio de Notarios. Fue presidente del Colegio de Notarios el año pasado. Entonces, todas las influencias, todo el tráfico de influencias que ha hecho en relación a este asunto, pues nos ha llevado hasta 12, 13 años de dilación y no llega la justicia para el señor Diego Ricardo Salcedo de Tomás. Eso es totalmente ilegal, inconstitucional, burdo, en que nosotros estemos viviendo aquí todos los calificativos que hace el señor presidente de la República en contra de los servidores públicos, el Poder Judicial de la Federación, ministros, magistrados, jueces de distrito. Aquí tenemos un ejemplo real en este estudio, un ejemplo real. Termina precisamente el magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos, termina el estudio de la inconstitucionalidad del artículo 246 del Código de Procedimientos Civiles y avanza más allá. 646 del Código de Procedimientos Civiles. Y entonces, por mutuo propio, realiza un estudio interrelacionando precisamente el artículo 646 en relación con el 296 y 278, y es donde le da entrada, ¿verdad? Con esa argucia legaloide, le da entrada al quejoso para que sus pruebas se vuelvan a analizar en relación a una reposición de procedimiento, cual es absurdo. ¿Eso cómo lo van a combatir? Porque si bien fue de mutuo propio, sí tenía, entre comillas, la atribución al elaborar el proyecto. Ah, sí, claro, pero el proyecto ya declaró que no es inconstitucionalidad el artículo 646. Esa es la ganada, la que tienen ganada. Efectivamente. Y la otra es la que no viene al caso, pero... Efectivamente. ¿Cómo la van a combatir? ¿Cómo sería? No, simplemente haciéndoles ver a los otros dos magistrados, ¿verdad? Que está el licenciado Víctor Francisco Mota Cienfuegos, usando una argucia legaloide en contra de los... Pareciera el abogado, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, así fue, totalmente, sí. Así, abogado. Entonces, lo que se refiere mi compañero es que ustedes van a pedir, ¿se puede hacer una revisión de esa resolución? No, ¿Otra instancia? simplemente ¿O irse hasta la primera sala o segunda sala? Que se acote el estudio de la inconstitucionalidad hasta el desistimiento de los argumentos del quejoso. Hasta ahí. Pero, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es precisamente, estamos dando parte a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, a la Dirección de Comunicación de Prensa de la Suprema Corte de Justicia, y estamos también advirtiendo a través de un memorándum a cada uno de los magistrados del Tercer Tribunal para que, en su caso, reparen esta argucia legaloide que pretende hacer valer el magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Abogado, incluso también acudirían al Consejo de la Judicatura. Sí, efectivamente, también al Consejo de la Judicatura. Sí. No lo están analizando. Y de aprobar este estudio de inconstitucionalidad, Claro. pues es evidente que cometerían un delito. Un delito derivado precisamente de infracción de justicia. Sí, ya es directamente con los servidores públicos, ¿no? Sí, efectivamente. Sería la denuncia de la Fiscalía de delitos de De servidores delito de servidores públicos, efectivamente, sí. En la Fiscalía General de la República. públicos. Esta sentencia tiene una vigencia, ¿no? Este proyecto tiene una vigencia. Este proyecto se va a sesionar el miércoles a las 9 de la mañana de esta semana. ¿En qué sala? ¿En qué Del Tercer Tribunal Colegiado. O sea, se vota. Se vota, efectivamente.
Este es un proyecto hecho precisamente por el magistrado Víctor Manuel Mota Cienfuegos. Faltan los otros dos magistrados. Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Sí. Víctor Francisco Mota, sí. Pues entre comillas, todavía falta, ¿no? Que se aterrice. Sí, No. efectivamente. Porque No, se no, va a no, discutir pero apenas no. y se va a votar, ¿no? Se va a votar, Ah. se va a votar. El problema es que corremos el riesgo de que aprobarse, Sí, por eso. se inicie el procedimiento. Entonces, todavía el miércoles, nos queda el miércoles, de que el miércoles Nos queda es el como miércoles. para, lo que yo le decía, combatirlo de la forma que sea. Este estudio de inconstitucionalidad del artículo 646 del Código Civil, ¿verdad? En la forma que lo están haciendo, es para favorecer precisamente a José Julián Mirantes López y regresar otra vez ante el juez natural en reposición de procedimiento para que le analicen las pruebas que aportó en su escrito contestatorio a la demanda. Y en su momento no lo hizo porque se Y estaba entonces nos rebatiendo. llevaríamos otros 10 años. ¿Sí? Una dilación procesal en donde se le está precisamente violando los derechos fundamentales y procesales del señor Diego Ricardo Salcedo de Tomás, ¿verdad? Como son precisamente los derechos de dilación procesal innecesaria, afecta su garantía de igualdad entre las partes, el debido proceso y otros derechos procesales. Entonces, como nota, sería que está a punto, ¿no? El Poder Judicial de cometer una injusticia. Perdón, porque considero que esto también es importante. Mejora el proyecto. Todo el proyecto es la situación que durante los 8 años de juicio civil que hemos tenido, pues hemos presentado recursos de defensa secretario público en los centros activos sobre lo que es pasa. ¿Por qué? Porque a través de los medios de prensa que se han utilizado, se ha frenado precisamente esa impunidad que pretende. En el caso específico ahorita, sabemos de antemano que los notarios públicos están nombrados directamente por la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. Sabemos que los señores tienen trato directamente con el gobierno en las zonas notariales. Sabemos de antemano que la hija de la ministra Olga Sánchez Cordero es notaria. Sabemos de antemano que el año pasado, Luciano Guzmán fue presidente del Gobierno. Y sabemos de antemano que ahorita ya metió la mano, ya tuvo ese camino precisamente para llegar al tercer tribunal. Porque no hay otra forma de preguntar, no hay otra forma de explicarse o dar respuesta de por qué desde abril del año 2023 hasta ahora, este mes de noviembre, no ha salido resuelto el amparo. Eso es paralelo Los al amparos. proyecto. ¿Eso es paralelo o es No, consecuencia de...? No, es la consecuencia. Es una cadenita. Pero este estudio Claro. ya evita que vayan al fondo del asunto. Exacto. Sí. Entonces, ya, Como dice el ya no presidente, ha lugar, ¿no? es una argucia legaloide regresamos en perjuicio de don Diego Ricardo Salcedo de Tomás. entonces. El señor Diego tiene 92. 12 años esperando sin parpadear. Por favor, porque la tiene la razón legal. Entonces, volvemos otra vez a volver a empezar, aceptando ese proyecto. Bueno, y lo que estaban pidiendo ustedes inicialmente es la reparación del daño. Me imagino que les regresen el inmueble más el Gasto, importe de las... el pago de daños perjuicios y el daño de costas y las rentas. ¿no? la renta. ¿El inmueble dónde está ubicado? En la colonia, en la calle de Begonia número 63, Colonia Clavería, de la alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México, que consta de 6 departamentos y un local comercial, Sí, de parte de su local comercial. construido en su momento por Ángel Cibrián Hueso. Ok. Y aquí otra pregunta. ¿Se ha hecho alguna denuncia directamente sobre la actividad del notario? Porque estamos hablando ahorita, lo que he escuchado es el proceso, se han amparado, se han hecho varias observaciones, pero en cuanto al notario, que creo que es aquí el fiel de la balanza, ¿no? Sí, Sí se ha hecho. sí se ha hecho. El resultado, lo que sucede es que sus escrituras de eso son verídicas, son verdaderas.
porque las tiró bajo su fe pública y de su notaría. Siguiendo el protocolo, pues. Sí, dio contestación el Colegio de Notarios en su momento, que si eran válidas. Sí, claro que sí son válidas. Sí, son válidas desde el momento en que salieron de su notaría, de su libro del protocolo, y da fe de los hechos ahí consagrados. Claro. El detalle es que en el juicio se demuestra que la huella dactilar de Ángel Segura Hueso no pertenece a su dedo pulgar derecho. Y de ahí que la sentencia definitiva de primera instancia nos concede el 50% del daño, entre comillas. ¿En qué consiste? En que se declare precisamente la apelación. La sala confirma esa apelación que presenta José Julio, la absuelve. Y la absuelve, sigue en el mismo tenor de no condenar al pago de impuestos. Y ahora el magistrado realmente resultó más más contundente, claro, porque ni siquiera se mete al tema de la sentencia. Imparcial, no se mete mucho más contundente, imparcial en el sentido de favorecer no se mete a la entrega del edificio, no se mete al pago de los daños. Tira todo, no se mete a todo. Sí, y ahora viene a tirar todo. Sí. Ya con este estudio de 3 hojitas, evita entrar al fondo de los amparos para resolverlos. No obstante que estas 3 hojitas le dan la razón precisamente, fíjense bien, al quejoso José Julio Almirante López, pues ya terminó que se desestimaron los argumentos de la inconstitucionalidad propuestas por este quejoso. Luego entonces hasta ahí debió haber parado el estudio de la inconstitucionalidad del artículo 646 del Código. Sin embargo, el magistrado realiza un estudio por mutuo propio en relación precisamente a los artículos 296 y 278 del Código Civil, ¿verdad? Comparándolo con el 646, y dice que ahora sí le asiste la razón al quejoso, porque se tienen que estudiar las pruebas, ¿verdad?, que aportó al dar contestación a la demanda, lo cual que ya se analizaron. No dice qué pruebas, no especifica qué pruebas se tienen que analizar. Claro. Nada más con ese argumento legaloide, como dice el señor presidente, ¿verdad?, que salen precisamente para apoyar al poder económico y dejar a los pobres en el limbo, como lo está haciendo actualmente este magistrado. Ok, y bueno, creo que aquí hay un punto importantísimo, que es la falsificación de la huella. Sí. ¿De esa se tiene alguna pericial o alguna prueba? Sí, como no. ¿Sí? Hubo prueba pericial en donde se analizó esa supuesta huella digital del señor Ángel Cipriano Hueso, y lo peor de todo, que esas manchas de tinta, porque son manchas de tinta, no contienen ninguna huella dactilar de persona alguna. O sea, no son huellas, pues. No son huellas, efectivamente. Y por eso nos consideraron la nulidad de las escrituras, precisamente. Pero absuelven a los demandados precisamente del pago de daños y perjuicios, y también los absuelven del pago de gastos. Eso no es legal. Es que, perdón, pero ahí es para que perdiera la fe pública el notario. Sí, efectivamente. Vamos precisamente a demandarlo a través precisamente del juicio administrativo, ¿verdad? Sí. Y también al Colegio de Notarios para que le cancele la patente. Sí, porque por lo que entiendo el trámite es verídico, el trámite es correcto, pero los elementos del trámite son fraudulentos, por la huella. Sí, claro. Porque el señor Ángel Cipriano Hueso nunca fue a la oficina del notario, jamás. Además tenía 94 años. ¿Y cómo es posible que diga el notario y José Julio Almirante López que ellos le dieron 5.300.000 pesos? Entonces el señor Ángel Cipriano Hueso fue a la notaría del notario, agarró esos 5.300.000 pesos de 94 años y se los llevó otra vez al asilo. Al asilo del hospital español. 5.300.000 pesos, ¿no? Es absurdo, es inverosímil esta historia que
que hace el propio notario, ¿verdad? Que se puede advertir que también en la cúpula de los notarios hay notarios muy corruptos que no son sancionados, que pasan por la impunidad como abrir su casa. Oye, licenciado, ¿y el inmueble con cuánto está evaluado? El inmueble está hablado en 32 millones de pesos. Y bueno, No con un departamento. una pregunta que también me queda es, en cuanto a las investigaciones por el presunto homicidio, ¿se llevó a Las cabo? tienen paradas. Así- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México las tiene paradas totalmente en apoyo a este notario. Pero tienen un plazo, ¿no? Para Pero resolver el tráfico de influencias que ha usado este notario público han sido devastadoras para nosotros, totalmente devastadoras. Porque vean ustedes, tenemos 13 años litigando este asunto y cada vez don Diego pues, se hace más grande, más adulto. ¿Qué esperan estos señores? Que muera el señor Diego Ricardo Saxide de Tomás, ya ellos creen que ya la libraron. No, tienen sus hijos, ¿verdad? Tiene 3 hijas y también están muy atentas a este asunto. Entonces, no se va a parar. El señor don Diego ha gastado mucho dinero en 13 años en el pago de honorarios de nosotros. Bueno, al grado definitivamente que no sé yo cómo se allegue de sus alimentos, pero aquí está el señor presidente y lo puede decir, y de sus medicinas, por tanta enfermedad que tiene. Pues Lo han dejado definitivamente en la miseria. Este juicio lo ha dejado en la miseria, a él y a su esposa. Y bien, esto fue un reporte especial para Noticias Radio Sofando. Se despide de ustedes Pedro Tello. Y pues bueno, seguimos con el seguimiento de este caso, donde esperemos que se procure justicia pronta y expedita en la Ciudad de México.